Nuevamente presento a Marcelo Villaza, un excelente amigo y un mentor para mí. De forma particular, tengo muchos años que lo conozco y que me ha ayudado a entender los sistemas un poco diferente a lo que la mayoría de la gente ve. Y bueno, sin más preámbulo, presento a Marcelo Villaza. Por favor, dale play al su... Marcelo Villaza, CEO de SA Certificación Américas, apasionado de los sistemas de gestión, que nos presentará el tema no conformidades más comunes en auditorías de tercera parte. Con ustedes, Marcelo Villaza. Hasta todos los micrófonos son tuyos. Qué bonito lo pones. A ver, ¿sí se ve la pantalla? Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, perfecto. Muy bien, pues buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Ángel, y a todo el personal del encuentro por el apoyo. Digo, son detalles, pero pues no impide que podamos, los que somos apasionados por eso, podamos dar avance a las presentaciones. Como comentaba en la presentación, yo soy presidente de SA Américas Certification, que es un organismo certificador nuevo que está llegando a México. Ese asunto de la pandemia nos movió muchas cosas, de entre ellas esa nueva posición. Swiss Approval es un organismo certificador europeo. Yo sé que muchos de ustedes entienden que en México están todos los organismos certificadores del mundo, ¿no? O sea, en México posiblemente es el país con más organismos certificadores que hay. Hay muchos, algunos excelentes, otros buenos, otros no tanto. Nosotros nos calificamos en el grupo de los excelentes y a los interesados podrán contactarnos y nosotros con mucho gusto vamos a explicar por qué nos clasificamos dentro del grupo de los excelentes, ¿no? Entonces, luego al final estará mi correo y ustedes van a poder contactarnos por ahí para que podamos platicar un poco sobre los temas de la certificación y cómo personalmente yo veo eso, ¿no? El día de hoy que vamos a platicar un poco sobre las no conformidades más comúnmente encontradas en los sistemas de gestión, en particular tomando en consideración las auditorías de tercera parte, ¿no? Entonces, como buen brasileño en México, empezamos con pare de sufrir, ¿no? Y avancemos un poquito sobre entender esa situación, digamos, de las no conformidades, ¿no? Primero, hay que recordar un poquito el tema de las definiciones, o sea, ¿qué son las no conformidades? Por definición, eso viene a la referencia en la 19.011 en su versión 2018, en la 9.000 en su versión 2015. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Aquí siempre es bueno recordar de dónde vienen los requisitos y hacer algunas separaciones importantes como auditores de tercera parte, ¿no? O sea, los requisitos obviamente vienen de requisitos del cliente, entonces en temas de calidad, en temas de ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Podemos pensar en los requisitos de esas partes interesadas que tenemos identificados. Entonces, clientes, partes interesadas, los requisitos desde luego vienen de la norma también. La norma tiene una serie de requisitos que hay que dar cumplimiento. Los requisitos son definidos internamente por la propia organización. Yo siempre llamo el principio del noviazgo, ¿no? Te comprometes y luego no cumples, ¿no? Sería la no conformidad. Entonces, te comprometes y cumples, ¿no? Requisitos internos por parte de la organización, y los requisitos también vienen del marco legal reglamentario aplicable. En el caso de ISO 9001, aplicable a los productos y servicios. En el caso de 14, aplicable a temas de gestión ambiental, y en el caso de 45, aplicable
a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vale la pena diferenciar un poquito algunas cosas. En primer lugar, la terminología, nosotros en normas de sistema de gestión hablamos de conformidad. Cuando hablamos de marco legal, normalmente usamos del término de cumplimiento. En inglés es el conformity y el compliance, ¿no? Entonces, recordar que los auditores de tercera parte no son la autoridad, o sea, ellos no vienen a auditar el requisito legal, pero sí van a determinar de qué manera la organización identificó cuáles son los requisitos aplicables a ellos y de qué manera la organización ha definido su nivel de cumplimiento, ¿no? ¿Qué es el auditor? El auditor es ese personaje, ¿no? Esa figura que va a atestiguar la conformidad con los requisitos, ¿no? Entonces es importante entender eso. ¿Qué busca el auditor? El auditor busca la conformidad, la eficacia y la mejora. El auditor no busca la no conformidad, ¿no? El enfoque de la auditoría es conformidad, eficacia y mejora en cualquier de las normas de sistema de gestión. Que, por cierto, la última, yo hago parte del CB25, que es el comité brasileño para el enlace con el TC 176 de ISO. Vamos a tener, algunos de ustedes posiblemente ya lo sepan, algunas modificaciones en aquel famoso anexo SL, que luego se llamó L, luego volvió a ser SL. Ya en su momento tendremos ahí otra plática para platicar precisamente de esos cambios en el anexo SL y las normativas, en particular el ISO 9001, ya empezó su proceso de consulta para determinar si habrá o no algún cambio. El grupo brasileño ya votó, y estaremos esperando los demás países miembros, ¿no? Entonces, ¿qué busca el auditor? Conformidad, eficacia, mejora. ¿Qué herramientas tiene para eso? El auditor tiene básicamente tres grandes tipos de herramientas. La revisión documental, que esa es, digamos, la herramienta más robusta. Tiene también, digamos, la parte de entrevista, que es una base importante del proceso de auditoría. La entrevista y las declaraciones de la entrevista también son una evidencia objetiva. Y el auditor tiene lo que llamamos el método Juan Gabriel. Juan Gabriel decía, lo que se ve no se juzga. Nosotros que decimos lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces, la observación también es un tema fundamental durante los procesos de auditoría, muy discutido ahora en ese entorno de COVID por la cuestión de las auditorías virtuales, ¿no? El auditor no es el coco, ¿no? No es tu enemigo, digamos así, ¿no? Hay las diferencias clásicas entre el auditor y el terrorista, ¿no? Las tres grandes diferencias que hay. Por ejemplo, el auditor no negocia, el terrorista sí. El auditor usa las armas del auditado, el terrorista lleva sus propias armas, ¿no? Cuando decimos que el auditor usa las armas del auditado, eso está relacionado precisamente con que quien tiene la información, quien tiene las armas en la auditoría, es el auditado y no en sí el auditor, ¿no? Entonces, es importante no temer a las auditorías, ¿no? Y vean bien eso, las no conformidades son la concretización de riesgos conocidos y no conocidos. O sea, al final del día las no conformidades se presentan y no hay sistemas de gestión perfecto, ¿no? Y esas no conformidades se presentan, algunas de ellas están de alguna forma previstas, digamos, en su modelo de gestión de riesgos en el sistema de gestión, y otras de ellas son las famosas que no la vi venir, ¿no? Entonces, ojo precisamente con las que no la vi venir, ¿no? Recordar, digo nuevamente, no hay sistemas de gestión perfecto, pero las no conformidades, las no conocidas, ¿verdad? Aquellas que yo en mi proceso de gestión de riesgo no las identifiqué, estas son
digamos aquí, en particular, las organizaciones deben tener un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces, siempre recordar, las no conformidades son concretización de riesgos conocidos o no conocidos, ¿no? Lo importante siempre será ver, ¿es para uso o es para ISO, ¿no? Al final del día, cualquier sistema de gestión que ustedes utilizan, ese sistema de gestión debe entregar valor, ¿no? ¿Valor a quién? ¿No? De una forma general, si estamos hablando de temas de gestión de calidad, valor a los clientes, eso fundamental, ¿no? Valor a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Que la comunidad perciba, digamos, derrama económica en la zona, que en el momento se llaman las compras responsables, ¿no? O sea, una empresa en una determinada región provoca impactos por su propia presencia, ¿no? Sea de tránsito, sea de ruido, sea de incluso generación de temas de contaminación. Entonces, aquella comunidad debería percibir que existe una derrama económica ahí en la región. En el momento de tomar una decisión para la compra, yo prefiero comprar en la zona que yo genero algún impacto en vez de traer de otros lados, ¿no? Entonces, valor a los clientes, valor a la comunidad, valor desde luego a los colaboradores de la organización, a lo que la gente usa el término empleado, esa palabra con el tiempo la intención es caer en desuso, pero pues, la gente que colabora en esa organización también debe ver valor, ¿no? En términos de estabilidad, satisfacción en el trabajo, etcétera. Y desde luego valora a los accionistas, ¿no? El retorno sobre la inversión. De una forma general, un sistema de gestión debe entregar valor a las partes interesadas. La gran pregunta que se deben hacer regularmente las organizaciones es si estamos midiendo eso, si realmente tenemos elementos para determinar esa entrega de valor y si estamos tomando las acciones correspondientes para asegurar la entrega de ese valor, ¿no? Las no conformidades al final deben ser una alerta para las organizaciones, ¿no? Vamos a entender un poquito esa dinámica del PDCA, ya sé que muchos de ustedes lo conocen, vamos a pasar rápidamente por eso. El PDCA, la parte del plan, ¿no? La planificación del sistema y de sus procesos, debe considerar una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar en la organización, cuáles son mis objetivos estratégicos, son mis objetivos específicos del proceso que estoy diseñando, cuáles son los requisitos aplicables a ese proceso, ¿no? Incluyendo esos requisitos de las partes interesadas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de contexto, los elementos de contexto que tienen una afectación sobre ese proceso y cuáles son los riesgos relacionados del sistema de gestión en ese proceso en particular? A partir de esa planificación, yo ejecuto las cosas, ¿no? Para ejecutar esas cosas tenemos entradas y salidas, esas actividades que van a transformar esas entradas en resultados, ¿no? A partir de ese ejecutar, tenemos el famoso check o el verificar. Ese check podemos hablar por lo menos en 3, si no en 4 checks o momentos de check diferentes, ¿no? El check para determinar que el proceso se está llevando a cabo de acuerdo con que se debe llevar a cabo, el check para determinar si las salidas de ese proceso son las adecuadas, el check para determinar si ese proceso está entregando el desempeño esperado, ¿no? Y el check en términos, sería el cuarto, de las entradas. Si la entrada es buena, es más fácil que la salida sea buena. Si la entrada es mala, aquí no hay milagros en eso, hay dos opciones: o incremento costos para resolver el problema de las entradas de tener una buena salida, o tendremos una salida inadecuada. Es check de la entrada no siempre va a aplicar porque depende si ese proceso tiene de entrada el proceso anterior. Si aquel proceso anterior ya tiene un check en la salida, yo no necesito aquí un check en la entrada, ¿no? Entonces,
Después del check, vamos a actuar, tomar acciones precisamente para impactar positivamente ese proceso y los sistemas de gestión de una forma general. A ver, las no conformidades son causa o son efecto. Eso también es un tema interesante cuando tú ves la perspectiva global de los procesos y la conformidad o la no conformidad. Obviamente las no conformidades tienen causas. Ese ha sido el coco en muchas organizaciones en el sentido del análisis de las causas de las no conformidades, ¿no? Un modelo muy comúnmente utilizado, el diagrama de Ishikawa, de causa-efecto, para determinar las posibles causas de una no conformidad. Y una no conformidad tiene un efecto. Aquí es importante entender eso, porque en el momento que el auditor identifica una no conformidad, es un incumplimiento a un requisito, pero ese incumplimiento al requisito tendría en su momento algún efecto potencial o ya un efecto real. Pero lo interesante de eso es que esa no conformidad también puede ser causa de otra no conformidad que tendrá un otro efecto que puede incluso estar potencializado o sumado al efecto anterior. Y doy un ejemplo muy sencillo de visualizar, ¿no? O sea, durante la auditoría, el auditor identifica que la organización está usando una persona que no está calificada para determinada actividad. Esa no conformidad, el efecto de esa no conformidad podría ser, por ejemplo, el incremento, vamos a poner así, de desecho o scrap en el proceso, está incrementando la cantidad de salidas no conformes en determinado proceso, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la primera línea. Ahora, ese tema de identificar a una persona no calificada pudiera ser causa de un rechazo de producto, pero ya por el cliente, ¿no? Entonces, esas relaciones es importante entender, no solamente por parte del auditor, en el momento de identificar la no conformidad, porque también te da líneas de investigación, pero también entender bajo la perspectiva de, ¿cómo decir?, de la organización en el momento que hace el análisis de las causas y el análisis de la afectación de las no conformidades, de cuáles son las interacciones que esa no conformidad puede tener con otras partes del sistema de gestión, ¿no? No pelee con las no conformidades, ¿no? Las no conformidades, principalmente aquellas identificadas en auditoría, al final son áreas de oportunidad y de atención que debería estar poniendo la organización, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención las organizaciones o empresas que, digamos, como resultado de la auditoría, promueve o, digamos, promociona que tuvo 0 no conformidades, ¿no? O sea, como si existiera una organización con 0 problemas, ¿no? O sea, eso simplemente no existe. Entonces, aquí la pregunta de fondo es si el auditor no detectó las no conformidades, que eso es posible desde luego, ¿no? Y en dado momento, si la organización realmente dice, no, pues yo no tengo no conformidad, en el sentido de decir, oye, él no me las cachó, vamos a ponerlo así, o realmente yo no las tengo, ¿no? Y promueven el tema de las 0 no conformidades, como si todos los clientes estuvieran 100% satisfechos todo el tiempo, como si las entregas a tiempo fueran en 100% de los casos, como si no hubiera alguna situación interna. Entonces, al final del día, si ustedes contratan un organismo certificador y en todos los casos los auditores salen dejando 0 no conformidades al final, digo, ciertamente me parecería ser un sistema de gestión que está muy bien implementado, funcionando
de una manera muy adecuada, etcétera, pero aquí yo empezaría a cuestionar la profundidad también de esa auditoría. Y ahora vamos a hacer un poquito el caso al revés, porque también nos ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, va un auditor de nosotros, empieza a identificar algunas no conformidades o una serie o algo que sea representativo, y cuando mira hacia la auditoría interna de la organización, encuentra que la organización tuvo 0 no conformidades en su auditoría interna. Entonces, tú empiezas a cuestionar qué tan eficaz está implementado, qué tan eficazmente está implementado el esquema de auditorías internas de esa organización, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, y esa sí es una de las no conformidades más comunes, ¿no? Eso viene de un requisito, la cláusula 10.2.1 del ISO 9001. Desde luego, ese concepto es aplicable también a 14 y 45, ¿no? Cuando ocurre una no conformidad, cualquier que sea por quejas de clientes, sea de auditorías internas, sea de auditorías externas, cuando ocurre una no conformidad, el inciso E de la cláusula 10.2.1 nos establece que si fuera necesario actualizar los riesgos y oportunidades definidos allá en la planeación, como hablamos del PDCA, ahí entraba la parte de gestión de riesgos, entonces desde la parte de la planificación. Aquí la pregunta tal vez sea, ¿cuándo es necesario actualizar los riesgos y oportunidades? En primer lugar, de aquello que dijimos, ojo, que era una situación que no la tenía prevista, ¿no? En segundo lugar, si esa situación está ocurriendo más frecuentemente de lo que yo me había imaginado, y si los efectos son o son más, digamos, dañinos o menos dañinos incluso de lo que yo había pensado. Entonces, ese es el requisito. Y aquí tenemos dos casos, ¿no? O dos situaciones. La primera, como lo identificó el auditor, obviamente quitamos datos de la empresa por cuestiones de confidencialidad, ¿no? La empresa X no ha revisado, en su caso actualizado el análisis de riesgo aplicable a una etapa de su proceso en función de una queja emitida por el cliente. Recuerda que vimos, ¿no? Las no conformidades son la concretización de riesgos conocidos y no conocidos. Aquí en ese caso era un riesgo no conocido por la organización. Es más, la organización pudo haber realizado su análisis de causa, implementado acciones correctivas, pero no integró esa en su modelo de gestión de riesgo. Tú vas a decir, oye, ¿y para qué eso es tan importante? Mira, al final del día, el modelo de gestión de riesgos te ayuda a determinar si las acciones que tú tomaste son suficientes, ¿no? O sea, voy a dar un mal ejemplo. El tema del encontré una persona no calificada en la planta. Entonces vamos a implementar una acción, la que sea, en función de las causas. No vamos a meter mucho tiempo en el tema de causas, pero vamos a decir que el trabajador, todos los días que entra al trabajo, el supervisor pregunta, oye, ¿tú terminaste la capacitación? Y el trabajador dice, sí, y pasa a trabajar. Ese es un control. La pregunta es, ¿ese control es suficiente? ¿No? En función de las causas, en función de el análisis de riesgo identificado. El análisis de riesgo me va a determinar o me va a ayudar a determinar si ese control es suficiente, ¿no? El otro caso que tenemos aquí, los riesgos y las oportunidades del proceso no se revisaron teniendo en cuenta las no conformidades identificadas en la auditoría interna, ¿no? Entonces, aquí ellos identifican no conformidades durante su auditoría interna, pero de igual manera no hicieron un replanteamiento en su análisis de riesgo, ¿no? Vamos a ver un poquito esa perspectiva dentro de la relación que tenemos entre la gestión de riesgo y el sistema de gestión y las acciones correctivas de una forma general. El RBT es Risk-Based Thinking o pensamiento basado en riesgo. En un análisis proactivo, desde la planificación, tú piensas, a ver,
¿Qué puede salir mal? ¿Cuáles serían esos efectos? ¿Qué tan probable es? ¿Qué controles tengo? Y tú metes eso en tu calderón del análisis de riesgo, ¿no? Ahí haces tu análisis y ya preparaste, obviamente, en función de ese análisis, tú integras en tu sistema de gestión los controles que tú determinas como necesarios en función de la planificación, en función de los riesgos, etcétera. Tú agarras ese paquete y dices, a ver, vamos a diseñar nuestro sistema de gestión con estos elementos, ¿no? Incluyendo, desde luego, no hay que olvidarlo, el tema del contexto, porque el contexto afecta el riesgo, ¿no? No es lo mismo cruzar una calle con un día claro que cruzar una calle cuando está lloviendo, ¿no? Te puedes resbalar, o sea, eso cambia la dinámica, ¿no? Entonces, análisis proactivo, sistema de gestión, opero, ¿no? Al final del día, esa operación, opero el sistema de gestión, implemento todo lo que está definido, va a tener unos resultados de acuerdo con lo planificado. Las no conformidades tienen que ver con, desde luego dentro del PDCA, en la planeación, en la operación y también en los resultados. Entonces, a partir de esa perspectiva, tú analizas, entonces, del pensamiento basado en riesgo es un análisis proactivo, en las acciones correctivas es un análisis reactivo. Tú analizas los resultados y toma acciones. Identifica, si se identifican no conformidades en ese modelo, esas no conformidades deberán retroalimentar mi pensamiento basado en riesgo y, desde luego, retroalimentar mi diseño del sistema de gestión con los cambios que fueran necesarios. Bien. Nos dieron 18 minutos, no sé cómo voy de tiempo, pero esa era un poquito a los interesados en recibir el análisis más completo. Tenemos un análisis mucho más completo de las no conformidades más comunes. Por ejemplo, temas de contexto. Uno de los temas que platicamos ahí y que comentamos aquí como el principio del noviazgo, que te comprometes y no cumple, es increíble, pero un 40 a 50% de las no conformidades encontradas en auditorías de tercera parte tiene que ver con el incumplimiento de controles establecidos por la propia organización, ¿no? Yo digo que voy a hacer tal cosa y simplemente no lo hago, ¿no? La auditora encuentra eso y obviamente emite la no conformidad. Entonces, los interesados nos pueden escribir ahí. Vamos aquí a ofrecer algo adicional, Ángel. A aquellos que nos escriban, vamos a dar un descuento del 40% en nuestro próximo programa de formación de auditores líderes certificados con IRCA. Vamos a tener ahora, esos programas ya están aprobados para ser realizados de manera virtual. Vamos a tener nuestro próximo de ISO 14 y de ISO 45, nada más que lo vamos a hacer en inglés porque ese programa va a estar con un grupo a nivel internacional y va a estar muy interesante el programa, ¿no? Entonces, a los interesados, nos platica. Ese animalito siempre me trae muy impresionado por lo feo y por el tamaño del ojo, ¿no? Entonces, ¿qué les gustaría platicar por ahí que no platicamos? Y yo creo que abrimos a preguntas, Ángel. Sí, por aquí hay un par. Dice, es muy difícil, incluso en política, el auditor, en este caso en México, el órgano de Contraloría es el Instituto Electoral Estatal, hace las observaciones y que ya después podemos solventarlas, pero sí es muy difícil que no exista ni una no conformidad. Fue comentario. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente hay que recordar que las auditorías son un muestreo. Entonces, pudiera ser, ejemplo tal vez de lo más sencillo, tiene que ver nuevamente con el personal. O sea, tú llegas a una empresa que tiene 1,500 trabajadores. En el momento que tú vas a auditar la parte de gestión de competencias, tú haces un muestreo, puede ser un número mágico, tú agarraste 30 trabajadores de sus 1,500. El tamaño de la muestra es toda una discusión, eso es tema para otra plática, ¿verdad? Pero tú agarraste 30. De esos 30,
Tú encontraste todos los registros, están ok, personal competente, etcétera, y acabó. Pero tuviste 30 de esos 1.500. En una siguiente auditoría, viene otro auditor, hace otro muestreo y encuentra uno. Eso no quiere decir que la auditoría anterior no fue confiable. O sea, la cuestión es ver si el proceso, si la dinámica de gestión de competencias en ese ejemplo está funcionando adecuadamente. Pero tienen toda la razón. Es poco posible o poco probable, aunque es posible, que tú tengas auditorías con 0 no conformidades, sobre todo cuando tú ves, y hay empresas, hemos recibido ahora un proceso de transferencia, nosotros recibimos la transferencia de un organismo certificador que estaba certificando a una determinada empresa, la empresa decidió venir con nuestro organismo, viene, yo obviamente necesitamos revisar el histórico, el revisor técnico agarra y me llama, digo, oiga Marcelo, ya estamos revisando 3 años y durante 3 años tuvo 0 no conformidades. Eso me pone en alerta inmediato, ¿no? Que durante 3 años consecutivos la empresa tuvo 0 no conformidades, incluyendo la auditoría de certificación, ¿no? Posible, sí, probable, poco probable. Ok, hay una otra pregunta, digo, hay varias, pero por cuestión de tiempo tenemos que cortar, pero mira, otra pregunta dice, ¿cuál es la certificación que consideras la primera que deba implementar una empresa? Híjole, es que eso depende del enfoque, lo que está buscando la empresa. Lo más común, y a nivel mundial ha sido el más común, es la norma líder, ¿no? Es la parte de gestión de calidad, el ISO 9001, pero no necesariamente esa es la norma. Por ejemplo, tenemos clientes que no están certificados en ISO 9001 porque su gestión de calidad tiene que ver con otra normativa, por ejemplo, 13485, que es la parte de medical devices. Tenemos clientes que están certificados en la parte de seguridad y salud ocupacional porque hay una preocupación interna de ellos, aunque ellos no están, por supuesto, están preocupados con el tema de calidad, pero el tema de calidad para ellos no es tema. Por ejemplo, tú vas a comprar una computadora, tú compras una computadora IBM, tú no preguntas a IBM si IBM está certificada, tú la compras, ¿no? Entonces, esa empresa, digamos, el tema, es más, el sistema de gestión de IBM está mucho más allá de los requisitos de ISO 9001, la propio comité técnico marca que ISO 9001 y las normas del sistema de gestión de una forma general son requisitos mínimos. Entonces, IBM no, pero IBM, la planta que está en São Paulo, por ejemplo, está muy preocupada, por ejemplo, con su gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces, tú vas a la planta de IBM en São Paulo, no tiene ISO 9001, pero tiene ISO 45. Pero de una forma general, digamos, la norma de inicio, porque te sirve como una plataforma, ejercicio, etcétera. Y además, en empresas pequeñas, medianas, ¿no? Y las grandes también, el tema de calidad es un tema que hay que resolver, porque si no, en el largo plazo, eso es un problema, porque pues los clientes son lo que cobran, ¿no? Muy bien. Ok, un par de preguntas más, rapidísimo. Dice, incumplir a lo que establece en los procedimientos en unas NCR, ¿cuál es el efecto? Es que depende del procedimiento, depende de muchas cosas. A ver, te doy un ejemplo. Y ese es un caso muy sonado, no voy a comentar la empresa, una empresa automotriz. Fíjate lo que es, el ser humano es muy peligroso y los ingenieros somos una raza muy peligrosa, man. Cada 5 minutos se nos ocurre una estupidez, ¿no? Y el problema es que la discutimos y es más, incluso la ponemos con bibliografía. Esos cuates tenían que hacer una calibración de un dispositivo, una empresa automotriz grande, ¿eh? O sea, no estoy hablando del tallercito de la esquina, ¿eh? Tenían que hacer una calibración de un dispositivo de medición. El gerente de calidad de esa planta, una planta grande, tuvo la brillante idea de economizar un billete. Digo, me voy a quedar bien, ¿no? Vamos a reducir, o sea, de calibrar, no sé, cada 3 meses que tenían que calibrar ese dispositivo. No voy a entrar en mucho detalle porque si no a lo mejor ustedes ubican la empresa, ¿no? No voy en vez de calibrar ese dispositivo cada 3 meses, lo voy a hacer una vez al año, ¿no? Total, la norma no marca nada, ya saben, ¿no? O sea, hacen lo que se les pega la gana
y a veces les pegan malas ganas. Entonces, aumenta el periodo de calibración. Así estaba marcado en el procedimiento el periodo de cada 3 meses. En ese caso, él cambió incluso el procedimiento. Es más, o sea, para no incumplir el procedimiento, él lo cambió así como se le pegó la gana. Empiezan a hacer exportaciones, exportan mucho, identifican un problema en el país de llegada de la unidad, empiezan a investigar, ese problema es repetitivo en una serie de unidades y tienen que hacer un recall. A ver, entendamos eso bajo el punto de vista legal. O sea, esas unidades ya habían sido exportadas de México a otro país. Ahora las tengo que traer de regreso, las tengo que importar ahora, porque esas unidades ya fueron exportadas, ya son de aquel, es como se nacionaliza ya y ahora vende para acá, tienes que nacionalizar nuevamente, ¿no? Cuando un costo brutal, cuando hacen todos los análisis, llegan a la conclusión que el problema es que el dispositivo de medición traía un problema. Y van a hacer la investigación de todo el asunto, habían hecho el cambio del procedimiento. Lo que voy es que depende del procedimiento. Aquí en ese caso él cambió el documento, fue cuidadoso en ese sentido, ¿no? A lo mejor el auditor en el momento de la auditoría no identifica eso como una no conformidad, aunque hay una discusión ahí que debería haber identificado, porque eso tiene que ver, no caso del ISO 9001, que era esa planta, aunque sea una planta automotriz, no está en ATF. Toda una discusión también, ¿verdad? Está la parte de gestión de cambios. O sea, yo no puedo cambiar así nada más porque me pega la gana. O sea, ¿cuál fue la dinámica de la gestión de cambios? Y eso tuvo un impacto y obviamente en ese caso, además de millones, un problema con el cliente, ¿no? Ok, mira, hay más preguntas. Me gustaría que volvieras a repetir tu correo electrónico. Tenemos que cortar. Sí, no, está Estoy bien. esperando otro speaker, pero la verdad, como siempre, Marcelo, muchas gracias Hombre, por tu paciencia, por darnos la oportunidad de compartir tu conocimiento. Siempre digo que siempre tienes mucho que decir y poco tiempo. Siempre tienes poco tiempo para los así cuatro. nos hacen, así nos tratan. Bueno, Muy pues, bien, mira, mi presidente es, bueno, mi correo es presidente@SwissApproval, todo junto, como aprobación suiza, swissapproval.mx. Ahí está en la presentación. Pues un gustazo, como siempre, estar con todos ustedes. Felicitar a todos ustedes por el evento, por las ganas de hacerlo. No es sencillo eso. Vamos a tener uno este año en Estados Unidos, va a ser con sede en Miami, va a ser una mezcla ahí de presencial también y virtual. No los envidio para nada el trabajo, yo sé cómo eso cuesta y bueno, pues felicitarlos por el esfuerzo, Ángel, como siempre, un gustazo verte y pues estamos en contacto. muchas gracias. No te vas a despedir con una frase de esas matadoras que hace siempre. Hombre, o sea, pudiera ser la frase del cochiloco, ¿no? A ver, la voy a apuntar. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo dijo el cochiloco, es sabiduría popular, ¿no? Aunque bueno, eso hay que meter en la próxima plática del sistema de gestión. Es que las no conformidades, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y por eso las clasificamos, ¿no? Entre menores y mayores. Ya no entramos en esa discusión, pero esa sería la frase para las no conformidades. Luego hombre, hay historias de ese asunto, ¿no? Frase 167 de tantos años que te conozco. La sigo apuntando. Muchas gracias, Marcelo. Hombre, nos vemos. En el Saludos. Centro Americano